Apple acaba de lanzar por sorpresa iOS 16.1.2. Como veis, tengo un resfriado increíble, aún así os voy a dar todos los detalles de esta actualización. Perdonad por la cara, espero que no tenga que salir mucho. Simplemente, antes de empezar, esta actualización pesa aproximadamente unos 350 megas dependiendo de vuestro dispositivo. Estos son los dispositivos compatibles con esta actualización, en este caso a partir del iPhone 8 y iPhone SE de segunda generación en adelante, los dispositivos compatibles con iOS 16, ¿vale? Es una actualización que en principio corrige errores y además está muy relacionada con corregir también cosas de seguridad. Empezamos por algo muy importante, sobre todo para algunos que utilicéis datos móviles. Esta actualización amplía y mejora la compatibilidad con algunas operadoras móviles. En este caso, Apple no ha especificado cuáles, pero en mi caso, por ejemplo, hace unos pocos días me ha llegado el 5G en mi operadora aquí en España y por tanto puede que tenga relación con la llegada del 5G a más países y también a más operadoras. He realizado por si acaso una prueba de velocidad antes de actualizar y realizaré otra después de actualizar para ver si hay cambios significativos. En mi caso sí se notan bastante estos cambios. Como veis, antes de la actualización apenas tenía una velocidad sobre todo de bajada importante y después de la actualización se nota muchísimo cómo aumenta esa velocidad de bajada. No sé si será casualidad o fruto de la actualización, pero ojo porque a mí sí me va más rápido. Incluso puede también tener que ver con la cobertura de nuestro iPhone con esas operadoras, ¿vale? Si tenéis algún tipo de problema, había fallos con el 4G en alguna de estas operadoras, pues también estos problemas estarán resueltos. Principalmente, ya os digo que es a nivel general en tema de cobertura y también de velocidad. Y como segunda parte de esta actualización tenemos también la mejora y la optimización de la función de detección de accidentes que, como ya sabéis, se encuentra en el apartado de emergencias SOS en los iPhone 14, 14 Pro y 14 Pro Max, ¿vale? Y 14 Plus, bueno, que se me olvidaba. Simplemente esta opción era un poco susceptible de saltar, sobre todo cuando había impactos muy grandes y cuando estaban los sensores, por decirlo así, a máxima velocidad, ¿vale? Puede que se haya ajustado algo para que sean algo más sensibles a estos choques y por tanto que lo veamos más frecuentemente. Simplemente es una optimización que acaba de hacer Apple en esta versión. En general, también probablemente dentro de unos días, ya sabéis que Apple suele sacar las actualizaciones de seguridad en esta página web que os dejaré en la descripción también, y también pondrá qué cosas resuelve, ¿vale? Esto es una actualización de seguridad que también es importante siempre actualizar, siempre os lo recomiendo por si trae pues novedades relacionadas con algún exploit o algo que pueda suponer un peligro para nuestra privacidad. Ya os digo que en cuanto a rendimiento he estado jugando algunos juegos, he estado probando esta actualización y la verdad que no he encontrado nada diferente relacionado con el rendimiento o la batería. Así que en unos días, como sabéis, siempre hago reportes tanto en las redes sociales que os dejaré en la descripción como también en el comentario fijado del vídeo, donde os digo si existe alguna actualización respecto a esta misma actualización de la que os estoy hablando. Si queréis esperar por alguna otra actualización, simplemente debéis saber que iOS 16.2 se lanzará en diciembre, se lanzará este mes que entra. Ya solamente tendremos esta actualización en el mes de diciembre, ya que llegan las navidades y luego mucha gente ya tiene vacaciones en Cupertino y ya no tendremos más actualizaciones. Como estáis viendo, simplemente la actualización de iOS 16.2 nos traerá diferentes novedades relacionadas con la aplicación de Freeform, que ya os enseñé por aquí por el canal, una nueva arquitectura en la aplicación de casa y otras novedades que os iré comentando con el tiempo y cuando llegue el momento. No os quito más tiempo, espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis que más novedades os la iré comentando en el comentario fijado. Muchísimas gracias por estar ahí, apoyad este tipo de vídeos porque la verdad que me cuesta mucho recopilar esa información y luego transmitírosla, y nos vemos como siempre en el siguiente. Gracias por estar ahí, chicos. Chao, chao.